7.7 La Palma Radio, en toda la isla. May it be an evening star, shines down upon. Aquí comienza Mariposa, May it be when dark un programa dedicado a nuestro bienestar y salud. heart will be true. You walk alone. Un programa de Maripaz Magdalena con la colaboración de Salud Mental La Palma y Caja 7. Mariposa, comenzamos. Pues por sus múltiples ocupaciones no pudo estar el miércoles pasado con nosotros, la sustituyó la compañera Yolanda Betancor, pero hoy sí nos encontramos aquí en estos estudios en directo de 7.7 La Palma Radio con Maripaz Magdalena, la habitual conductora y presentadora y directora de este programa de Mariposa, que ya saben ustedes que durante la próxima media hora va a tratar aspectos relativos a la salud mental en nuestra isla de La Palma. Maripaz, buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Cómo estás? Buenos días a las personas que nos escuchan. Bien, seguimos una semana más hablando de temas diversos, vinculados siempre, como bien dice la cuña de nuestro programa, al bienestar y la salud. Para el programa de hoy, Vicente, Cuéntame. hemos intentado recopilar pues las últimas informaciones que han salido como protagonistas Salud Mental La Palma, unidos al Cabildo Insular de La Palma, por las acciones que se han comenzado ya a desarrollar en el ámbito educativo. Eran en un principio 12 unitarias y se han incrementado a 16 en poco tiempo, porque nos han llamado de las unitarias de San Andrés y Sauces, pidiendo que hagamos también servicios por esa zona, que no nos olvidemos de ellos, claro. Y vamos a hacer un esfuercito también para estar con ellos, 16 unitarias, como te comentaba, para continuar con la labor de prevención en los institutos, con las charlas, que se ha convertido también en charlas que no solamente se van a dar en los institutos, también a solicitud de los centros educativos de primaria y secundaria, pues vamos a tener que abrir un poquito más el margen. Y para lo que es la tarea de divulgación, tan importante, que divulgar no es lo mismo que informar, eso también hay que decirlo, Vicente, ya nos estamos dando cuenta que no tiene nada que ver y que bueno, que nos gusta decir que a través de la información educamos, ¿no? En ese proyecto que ya hemos desarrollado en otras oportunidades y que ahora es más importante, con más calibre, pues hemos contado con el respaldo de la Consejería de Educación del Cabildo Insular de La Palma. Nos parecía importante poder hablar sobre este servicio aquí. Y contamos con la presencia de la responsable de ese área, de su consejera, con Susana Machín. Muy buenos días, Susana. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con la compañera Ori Herrera, que es psicóloga y que ayuda en todo lo que Salud Mental La Palma se ha propuesto desarrollar en este año 2021, que es mucho derivado de la situación que estamos viviendo ahora mismo. Tenemos que decir que si el 2020 fue bastante complicado a la hora de dispensar toda aquella demanda que se nos hizo llegar a Salud Mental La Palma, el 2021 está viviendo pues esas secuelas de lo vivido y hemos conseguido, creo que gracias también a la tarea de información que se hace en radio, llegar a muchos lugares que anteriormente era más complicado, ¿verdad? Tenemos que mencionar el Ayuntamiento de Garafía, el Ayuntamiento de Tazacorte, el Ayuntamiento de Tijarafe, el Ayuntamiento de Punta Gorda, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Ayuntamiento de Fuencaliente. Y los nombramos, Ori, ¿verdad, compañera? Porque son, buenos días, porque son administraciones públicas con las cuales estamos firmando convenios de colaboración, ¿verdad?, para hacer intermediación entre esos usuarios de esos municipios a los cuales hemos citado y Salud Mental La Palma para poder abordar la problemática que a todas luces es muy compleja. Pero
Comenzamos con Susana Vicente, ¿vale? Y bueno, a mí me gustaría, Susana, ya que estás en este programa, agradecerte que hagas un hueco en esa agenda que está cargada de cosas, pero me gustaría ahondar para luego dejar en una segunda momento el tema de educación. Me gustaría ahondar en tu figura como consejera en el Cabildo Insular de La Palma, para hablar de lo que realmente haces, porque muchas veces creemos que el político hace labor de gestión política solo y exclusivamente, y nos imaginamos en nuestras mentes que esa labor se desarrolla en un despacho cerrado, hermético, poco accesible, con vías de comunicación que se encuentran trabas, y a lo mejor tenemos que romper e informar sobre la labor que realmente desarrollan los políticos, muchos de ellos, pero en este caso Susana Machín. Realmente no solamente llevas el área de educación, de la cual vamos a hablar al final del programa, también llevas un área muy compleja como es el de sanidad, un área muy compleja, Ori, que lo has visto como psicóloga con nosotros de la mano, en la peor época que nos ha podido tocar vivir, que es la de la pandemia, confinamiento, que continuamos con la pandemia y que hemos visto en nuestros centros con mayores o personas con discapacidad que no han podido salir, que no han tenido contacto con su familiar, con lo que eso significa, y que sí es verdad que en este periodo, compañera Ori, te menciono a ti porque has estado con nosotros, ha sido muy importante el político, que nos ha llevado la información de las casas a los centros, que nos ha tranquilizado a los que teníamos a alguien en esos centros de una naturaleza de otra. Por lo tanto, Vicente, Ori, hablar un poco de cuál es la labor y cuál ha sido el impacto para una consejera de sanidad el vivir lo que todavía estamos viviendo en la pandemia. Bueno, desde que yo asumí estas responsabilidades, que no vienen solo de esta legislatura, sino de la legislatura anterior, yo sí tenía marcado un objetivo, y es que yo iba a poner como prioridad el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, con lo cual para mí eso era prioritario. No solo el tener mi labor o pasar más horas allí o tener un despacho, sino valorar todo lo que era el hospital, personal, familiares, poner una valoración global y empezar a trabajar para cambiar las cosas a mejor. Tengo que agradecer a todo el personal del Hospital de Dolores, que se volcó no ahora, sino desde hace ya más de 5 años conmigo para poder cambiar las cosas, y en esa base hemos ido trabajando. Cuando llega esta pandemia es muy duro, porque una de las primeras decisiones que tomo con el equipo directivo del Hospital de Dolores, en el cual el equipo directivo lo componen el jefe de los servicios clínicos y el director, pero también contando con enfermería, con la dirección de enfermería, con con todo el tema de lo que es la limpieza, nos reunimos, pues todo el equipo y la farmacéutica que estaba en ese momento. Nos reunimos y la primera decisión, antes de que el gobierno de Canarias lo anunciara, fue cerrar el hospital, porque se estaba viendo cómo iba caminando esta pandemia y que el colectivo más vulnerable eran los mayores. El centro del Hospital de Dolores tiene un régimen, antes de que llegara la pandemia, tenía un régimen de visitas de 4 a 6, pero se permitía que pudieran ir de modo excepcional, por ejemplo, pues algunos familiares a darle el almuerzo a sus mayores, ¿no? O podían ir todas las veces que quisieran. Una vez que llega la pandemia, la primera acción que emprendemos es cerrar el hospital, y para ir viendo cómo iban saliendo las cosas, ir viendo cómo iban saliendo los protocolos, y según los protocolos regionales y nacionales, pues los íbamos adecuando al centro. Así lo hicimos, adecuamos, tuvimos muchas reuniones, fue buscar, porque claro, por ponerte un ejemplo, el producto de los guantes era un producto que se utilizan en los centros sociosanitarios, ¿no? Pero las mascarillas no. Entonces, ahora tenía el personal que ponerse, había visto que la mascarilla era, pues, la mascarilla que cubre nariz y boca, pues era como protector no solo para ese personal, sino también para los mayores. Pues nada, investigaciones de mascarillas, tuvimos que hacer muchas horas con los protocolos, ampliar la limpieza, no dejar que los mayores, a lo mejor el Hospital de Dolores tiene 6 salas,
que no es un hospital diáfano con una sala diáfana y ya está, sino tenemos 6 salas, 4 plantas. Entonces, los mayores se interrelacionaban entre ellos. Tenemos matrimonios que no están en la misma sala, depende de sus patologías. Entonces, se relacionaban entre ellos. Hubo que hablar con esos mayores, hubo que hablar con los familiares, explicarles la situación, que no se iban a poder ver como antes, o algunos mayores que entran en recuperación funcional, que tenemos esa parte de recuperación funcional y una parte de paliativos, y que antes podían pues recorrer el hospital, ir a salud, y ahora no podían, o sea, se tenían que quedar en sus salas también. Pues el personal que antes podían desayunar juntos en los diferentes office, ya no, ya tuvimos que buscar espacios más abiertos, y que ahora el personal de su sala, pues por ejemplo, desayunaría, descansaría en su office, no podía ir a otro. Entonces nos encontramos con muchos problemas, pero yo creo que el hospital ha sido un claro ejemplo de responsabilidad. También a las familias, pues hemos pasado de esas visitas que podían ir cuando quisieran a tener que llevar un programa estricto de visitas, una sala por día, solo pueden ir una vez a la semana ese familiar, no puede alternarse, sino tiene que ser siempre el mismo, como está recogido en el protocolo de la comunidad autónoma. Se han hecho excepciones a lo mejor cuando un mayor está muy malo, que pues está acabando pues la etapa de su vida, si le hemos dejado, pues a lo mejor si tiene varios hijos, si tiene un familiar que vive fuera, pues una visita un sábado, o que por ejemplo, algún mayor que tenga 2 o 3 hijos, pues cada día que lo vaya a visitar una horita ese hijo, pero tomando pero con estrictas medidas sanitarias y que con el protocolo, siempre cumpliendo las medidas del protocolo. O sea, allí hemos llevado un protocolo estricto, el personal lo ha respetado, y gracias a eso tenemos los resultados que tenemos hoy en día. Y son resultados, Ori, Vicente, Susana, que es verdad que a lo mejor hay que informar más de esos resultados, porque también en el Hospital de Dolores hay personas con problemas de salud mental, que es un aporte extra a la complejidad de la labor que se desarrolla dentro. Sí, cada vez ingresamos pues personas que tienen pues peor desarrollo cognitivo. Se hace una comisión cada 3 meses, que ahora ha quedado un poco parada, ¿no?, por el tema de la pandemia, pero se hacía una comisión cada 3 meses con una valoración técnica, tanto de la trabajadora social como del jefe de los servicios clínicos, consultado el jefe con el resto de médicos, y se daba un baremo y una puntuación. Entonces, una de las cosas que se valora en eso también son casos de salud mental. Tenemos alrededor de 30 o 40 pacientes, ¿no?, que tratamos con leves síntomas de salud mental, pero sí tenemos 8 diagnosticados y en contacto con el Servicio Canario de Salud, que sí tienen pues esos síntomas de salud mental más agravados, por decirlo de alguna manera. Claro, y es un recurso, el recurso del Hospital de Dolores, que muchas veces no conocemos la dinámica del trabajo, la metodología, el número de personas que está dentro. Hemos pasado también pues por diversos servicios que han estado más visibles, pero sí es verdad que el Hospital de Dolores es un servicio que está ahí, que es importante, que se desarrolla una labor ingente de trabajo, que ha sido, ¿verdad, Susana?, las secuelas de esos trabajadores, de la tensión acumulada, de dar respuesta a temas que a lo mejor no podíamos dar respuesta, y que falla a lo mejor el poder llegar allí a esas personas que puedan saber lo que se desarrolla en el Hospital de Dolores. Por eso queríamos conocer ese Hospital de Dolores, y podemos preguntar también el número total de personas que están en el Hospital de Dolores a las cuales se atienden. Sí, tenemos un total de 144 plazas, 144 pacientes, ¿no? Ahora mismo estamos sobre 130, pero porque una de las plantas denominadas individuales, tiene habitaciones, pues como su nombre indica, individuales o de 2 personas. La tenemos también un poco como planta de aislamiento, porque no solo tenemos pacientes con desarrollo cognitivo, pacientes con salud mental, de recuperación funcional, paliativo, sino también tenemos pacientes aislados porque tienen una bacteria, y en algunos casos pues la bacteria es bastante resistente. Entonces, quizás eso también vaya agravando y vaya cayendo ese paciente en una depresión, ¿no? Todo esto de antes poder estar con su familia, poder salir del centro, antes podían salir del centro, si iban un día, un fin de semana o lo que estipularan, ¿no?, con los familiares, firmando una autorización, y ahora al verse que no pueden, que encima solo los pueden ir a ver una vez a la semana, pues yo entiendo que se haya agravado. Hemos también hecho videollamadas, se siguen haciendo videollamadas a los familiares para que no pierdan el contacto, pero yo sí he notado que, claro, que quizás algunos mayores pues estén empezando un poco a caer en esa dinámica de un poquito de depresión.
Efectivamente, hemos tenido posibilidad de hablar muchísimos programas que ya llevamos aquí en 7.7 de esa previsión, de esas secuelas que ya la Organización Mundial de la Salud ha acuñado como la otra pandemia, o bueno, yo creo que la otra pandemia ya tenemos que pasarla porque ya se sabe que los problemas de salud mental tienen una alta incidencia ya, con lo cual dentro de unos meses vamos a ver de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y esto sería prevención el que poder trabajar con los mayores para que estas secuelas no vayan a más. Son secuelas fisiológicas, fisioquímicas, que luego repercuten en ellos mismos, en su estado de salud, pero también en los familiares. Y también es prevención de lo que podamos desarrollar y lo que estamos haciendo en esos centros educativos con los menores, que es la parte educativa. No zanjamos el tema del hospital sin que Ori pueda hablar de ese contacto directo que tiene con los familiares y que nos han hecho llegar el mensaje de gratitud para la consejera por el trabajo desarrollado durante estos meses. Y yo creo que la persona que lo puede desarrollar es la compañera Ori, que como psicóloga ha estado en contacto directo con estos familiares. Muy buenos días. Nosotros hemos estado en contacto con estos familiares, también hemos estado en contacto con muchos alumnos, que es una parte muy importante, ya que con ellos también vamos de la mano al cuidado de nuestros mayores, porque ellos están en contacto mucho más, están en grupos más grandes. Entonces, a medida que vamos fomentando la prevención de esta área, podemos tener un mejor procedimiento a la hora de esta pandemia que estamos pasando. También es importante que las charlas que hemos estado dando ayuden al conocimiento de la salud mental, que a muchos nos cambió esto de la salud mental la pandemia, porque teníamos una rutina que era muy activa y de repente paramos totalmente. O sea, estamos en una casa, 4 paredes, ya no nos veíamos con nuestros compañeros, ya era todo ahora virtualmente, y es como todo nos cambió, que a muchos, tanto a los jóvenes como a los adultos, nos afectó. Una parte importante fueron los niños, que su rutina totalmente les cambió, y esto al cambiarle la rutina a los niños pues también afecta a la familia, que para eso estamos nosotros, para fomentar y a dar apoyo a estas familias que de cierto modo le cambió la rutina, le cambió parte de la salud mental, porque la salud mental viene hablando de ansiedad, de depresión, que ahora estamos viendo muchos casos de depresión y ansiedad, que es muy importante que las personas sepan que es algo que se puede tratar, y que si tratamos a tiempo podemos tener una rápida, por lo menos una rápida o mejor encaje de lo que está ocurriendo. Para esto tuvimos el programa anterior, el anterior, si no recuerdo mal, Vicente, la presencia de los compañeros de Marco, que trabaja en los centros de rehabilitación, de Paco Calvo, que es psicólogo clínico en la unidad de salud mental de Los Llanos, y hablábamos, Ori, ¿verdad?, y Susana, hablábamos de cómo se nos había dado un vuelco en la imagen de lo que es la salud mental en realidad, que teníamos una imagen preconcebida de que la salud mental era un tema alejado de nosotros, y cómo ahora nos hemos dado cuenta de que nos afecta realmente. Para poder estar en este confinamiento que habla Ori, en estas 4 paredes que tú dices, no tenemos que olvidar que hay profesionales que permiten que estemos en estas 4 paredes, en este aislamiento, ¿vale? Y que cuando hay personas que están aisladas, como pueden ser en centros, como puede ser el centro de Dolores o cualquier otro, hay profesionales que están trabajando día a día para que esto ocurra en la mejor garantía para las personas que están dentro. Y una vez pasado la época de confinamiento, que no la pandemia, debemos tener todos recuerdo, tenemos que tener memoria, Vicente, Susana, Ori, de lo que ha sido el confinamiento, de quiénes ha estado, de lo duro que ha sido para todos. Hablábamos aquí con los compañeros que directamente trabajan con personas con problemas de salud mental, de cómo ellos mismos estaban afectados, estaban cansados por la incertidumbre, por el alto volumen de trabajo, y eso hay que también decirlo, hay que también mostrarlo.
¿vale? Hay que mostrar el trabajo que se realiza para que la gente entienda que el día a día es muy, muy complejo. Y seguimos con Susana porque hay otra área que también ella gestiona en el Cabildo, que es el área de educación, y ha lanzado un proyecto en el cual respalda las acciones de prevención en materia de salud mental. En salud mental, en Canarias, somos la única entidad que trabaja en los centros educativos. También somos la única entidad que trabaja en un hospital, en un centro hospitalario. No existe otra experiencia similar. Y ya llevamos desarrollando esta función durante mucho tiempo, durante largo periodo de tiempo. Hemos conseguido instaurarlo este año de manera más amplia, gracias al respaldo del Cabildo Insular de La Palma, que a todas luces es pionero en lanzar este tipo de actuación. En esta línea, Susana, me gustaría conocer cuáles han sido las impresiones que te hacen llegar por parte de esos contactos que tienes con educación. Y hemos preparado, no sé si por tiempo podemos lanzarlo, algunos audios de algunos compañeros de estas unitarias. Si te parece, escuchamos uno y luego te damos pie a ti en esas reuniones ya sectoriales, ¿no? Ya hablando de educación, ¿cómo te hacen llegar a ti las demandas los centros educativos? Las maestras y alumnado del CEI Los Campitos quieren dar la bienvenida de nuevo, después del confinamiento, al personal de salud mental de La Palma y agradecer que durante años se hayan comprometido con el equipo docente en la educación de nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Corina Rodríguez Medina, soy la directora del CEIP La Cuesta en Barlovento y quería apoyar la campaña de Volvemos a Vernos de Salud Mental La Palma, agradecer la labor que lleva esta asociación en nuestro centro y hacer además partícipes tanto al alumnado como a las familias y el profesorado para que esta nueva etapa que nos toca abordar pues la podamos llevar de la mejor manera posible, y sabemos que con el apoyo de AFEM y con el de todos y todas lo vamos a conseguir. Mucho ánimo, un saludo. Hola, soy Luis León, director del CEI Las Cabezadas en Barlovento. Y como dice el lema de la Asociación de Salud Mental de La Palma, volvemos a vernos pronto, con toda la energía, con todas las ganas y también con toda la precaución que las autoridades nos vayan indicando. Un abrazo fuerte para todos. Hola, mi nombre es Aurora, soy la profesora del CEI Arcoíris y estoy encantada y darle las gracias a la Asociación de Salud Mental de La Palma por la labor que han realizado en mi centro, sobre todo proporcionándoles a los niños seguridad y bienestar en sus emociones y sentimientos. Bien, es un pequeño esbozo porque como son 16 unitarias, pues tendríamos que tener mínimo 2 programas, ¿verdad? Es un pequeño esbozo del trabajo que se desarrolla en las unitarias. 16 unitarias dan para mucho, son peculiaridades, familias, necesidades diversas. No solamente eso, sino que son unitarias que están alejadas unas de otras, porque es que La Palma es La Palma. Y cuando hemos tenido contacto con los compañeros que han venido de otras islas, dicen, pues que aquí no es que solamente que haya trabajo, es que para desplazarse de un lugar a otro, pues hay que tener muchas ganas y motivación, que es lo que tenemos, que es cuando hablábamos al principio, Susana, de ese trabajo que se realiza no en un despacho, sino en ese contacto día a día con la gente, sabiendo sus necesidades, intentando dar respuesta y luego hacerlo ver. O sea que para eso estamos aquí, para hacer ver lo que se desarrolla a pequeña escala y que llegue más allá. Yo decía que es una iniciativa que es única en Canarias, por lo tanto yo creo que nos hemos presentado una UP a buenas prácticas a nivel nacional en Madrid, hemos quedado en fase finalista, ahora está todo paralizado porque la pandemia parece que todo paraliza, pero volvemos, cuando se vuelvan a abrir las convocatorias de buenas prácticas, volveremos, Susana, a optar al premio Buenas Prácticas porque consideramos que tenemos en La Palma recursos que pueden optar a este simbólico galardón, porque es que al final es como para poderlo decir también en los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Cuál es tu impresión cuando te reúnes con ese sector, decía antes, de la educación respecto a sus inquietudes por el tema de cómo están los niños, las familias, la incertidumbre, el miedo, qué va a ser de la formación de mi hijo, a qué va a dedicarse, la desmotivación que ellos sufren a la hora de coger un libro
¿Para qué? Los padres nos dicen que no quieren. Luego tenemos muchos menores que tienen miedo incluso a ir al colegio, porque le hemos inculcado tanto, Vicente, el miedo a interaccionar cuando antes era lo contrario. Tienes que ser educado, acercarte, saludar, y ahora es todo lo contrario. Estamos como volviendo un esquema a unos hábitos que nos está costando mucho. Queremos saber tu impresión. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de los mayores, ¿no? Y lo difícil que ha sido. Y yo creo que el regreso a las aulas también se planteó de una manera complicada. Lo que sí estaba claro era la presencialidad en las aulas de la consejería, tanto del Gobierno de Canarias, yo como consejera lo dije más de una vez, y en esas reuniones con las unitarias, yo me reúno a menudo con ellos, con algún representante, porque la verdad que debo alabar el trabajo de las unitarias, que es ejemplar, porque hemos hecho ya 2 años seguidos un proyecto con ellos de enseñar esos oficios tradicionales a esos niños y niñas que se han apuntado, hasta padres y madres, y se ha dado alguna clase por las tardes porque han querido participar con sus hijos y sus hijas en este proyecto. Entonces yo creo que era como un tema, ese miedo que tú decías empezar. Pues empezamos las clases y se ha visto que tampoco es un foco de contagio, como se decía en un primer momento. Y yo creo que sí, que les ha afectado mucho en el tema de las emociones que se nombraba antes, ¿no? Y esos sentimientos de tú poder salir a la calle, ir al colegio, relacionarte con tu compañero sin esa distancia social que existe ahora, y después tener un encierro de unos 3 meses aproximadamente, el último trimestre del curso más el verano, y es aprender. Pero yo creo que ellos tienen una ventaja, que es que al ser tan pequeños absorben todo. O sea, tú empiezas a explicarle, lo digo porque yo también tengo sobrinos pequeños, ¿no? Y tú empezabas a explicarle a los sobrinos el lavado de manos, la mascarilla, y ya es como que cuando empezó el comienzo del colegio, como que esas medidas sanitarias las llevaban como su día a día. Entonces, yo creo que es fundamental la prevención en salud mental desde edades muy tempranas, muy, muy pequeñas, hasta llegar a los institutos, que ya son, bachillerato, grado de ciclo formativo. Y yo creo que esta labor que ustedes están haciendo puede ayudar mucho para que no caigan en esa depresión que estamos hablando, que suelen caer pues ya los mayores con todo esto, cuando ya tienen más edad. Entonces, yo creo que la prevención es muy importante. Yo alabo vuestro trabajo, y lo pongo en valor, el trabajo que estáis haciendo. Y cuando me presentaste este proyecto, que estuvimos mirándolo y demás, cómo darle una vuelta, yo lo expliqué a mis compañeros técnicos de la Consejería de Educación, y enseguida lo vimos, y por eso hemos querido apoyarlo en este presupuesto 2021, y que sepas que desde la consejería, de cualquier de mis consejerías, tendrás mi apoyo, porque estáis haciendo un muy buen trabajo, y sobre todo también que se hayan unificado ese alumnado con las familias y con el profesorado, ¿no? Todo lo que es la comunidad educativa. Así que enhorabuena y a seguir trabajando. Pues tenemos una ventana abierta cada miércoles, que es esta, y la utilizamos siempre pues para seguir ahondando en la importancia de cuidar la salud mental. Más vale prevenir que luego tener que lamentar, ni siquiera curar, porque llega un momento que a lo mejor la faceta de curar es imposible, pero más vale prevenir que tener que lamentar. Y ahora mismo estamos viendo cómo ya los centros, ante situaciones familiares, ante situaciones del aula, porque no olvidemos que hay muchísimo moving, que hay muchísima incidencia de suicidio, que tenemos una campaña también promovida desde Educación del Cabildo Insular de La Palma, a través de la gestión de Susana Manchín, una campaña de suicidio en los institutos, que también es la única campaña de suicidio que se está trabajando en Canarias, a nivel de Canarias. Vamos a tener la oportunidad, Vicente, de contar con la presencia del presidente de Salud Mental Canarias y su gerente, para hablar de esta dinámica de la isla de La Palma respecto a salud mental, que, como verás, Vicente, es única también en Canarias por otras cuestiones, ¿vale? Que lo vamos a poner sobre la mesa. Y nada, agradecer a las compañeras que se acaba este tiempo, que es limitado, pero que es limitado, ¿verdad, Vicente? Pero al poder venir otro día... Exacto, siempre pues, tiene su continuación. Tiene su continuación. Y es más, tiene su continuación también porque luego el programa siempre queda. El programa va a estar en el canal, va a estar en Facebook, en el Facebook de Radio 7.7, y podemos rescatarlo en cualquier momento, en su totalidad, en fragmentos, que es lo que solemos hacer, ¿verdad, compañeros? Se dijo, se habló, porque es importante refrescar las cosas que se comentan, ¿no? Yo desde aquí despedir y agradecer la presencia de la compañera Ori, que va a estar en muchos programas
de Salud Mental La Palma, allá donde vayamos, la presencia de la señora consejera, de Susana Machín, emplazarla para que podamos hablar de objetivos consolidados, es decir, qué hemos desarrollado, qué hemos conseguido con datos, con registro, no un proyecto futurible que se va a realizar, sino cuáles han sido los objetivos consolidados. Que a fecha de ahora, que estamos en principio casi de febrero, a fecha de ahora ya tenemos objetivos consolidados que nos llenan de orgullo de poder compartir, ya tendremos momento de compartirlo. Gracias, Susana, por estar aquí, emplazarte para que estés en otros programas, en este o en otros que vayamos a desarrollar, y valorar tu labor por cercana y comprometida, que yo pienso que es hora de romper una lanza a favor del político, muy bien, pero del político cercano y comprometido, y ese eres tú. Muchísimas gracias Maripaz por invitarme a este programa y muchísimas gracias por haber llegado y como tú dices, una persona cercana, no hubo ningún problema cuando tú fuiste a presentarme el proyecto, enseguida hablamos y me pareció un proyecto que debería tener continuidad y desarrollarse. De hecho, pues ya estamos tratando alguno también para el Hospital de Dolores, ya hemos hablado sobre ello. Y nada, yo agradeceros y que estoy dispuesta a venir cada vez que quieran. Saben que yo siempre la hago a los compañeros de 7.7 porque la verdad que me tratan muy bien siempre que vengo a la radio. Sí, nosotros también los alabamos porque ahora le voy a quitar un minuto respecto a este tema que lo vamos a poner como final ya, pero que comenzaremos el siguiente miércoles, ¿verdad? Hay una cartera de servicios del Gobierno de Canarias y desde Salud Mental La Palma guerreamos todos los días porque no son proyectos, son servicios. Y en esa cartera de servicios que llevamos trabajando bastantes meses, ¿vale? Creemos y aspiramos y esperamos que para el próximo año nuestros servicios se contemplen en esa cartera de servicios del Gobierno de Canarias. Con lo cual, tocar la puerta del Cabildo Insular de La Palma se va a quedar como coordinación, como colaboración y como personas cercanas, más que económicamente, que es lo que esperamos también nosotros. Así que agradecidos a las dos y al compañero Vicente, que ahora me pelea porque me he alargado. No, mujer, no te preocupes. Gracias, Susana, gracias, Ori, gracias, Maripaz. Nosotros que con Mariposa llegamos al final de nuestra programación local en la mañana de hoy. Recuerden que mañana será jueves y aquí estaremos.